transmitiendo. Buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos al diálogo de hoy. En esta tarde, buenas tardes, bienvenidos al diálogo de hoy. El diálogo titulado Memorias de Resistencia, el diálogo denominado Memorias Históricas, Voces del Bicentenario. El diálogo de hoy ha estado coorganizado entre la Asociación Cultural Arena y Esteras y el LUM, el Lugar de la Memoria. Para contarles un poco, la Asociación Cultural Arena y Esteras se funda en el año 94 a partir de una respuesta ciudadana en busca de buscar una opción desde el arte y la cultura para el contexto de violencia que vivía el país. Desde hace 17 años se viene organizando el encuentro Arte y Memoria, y bueno, este encuentro lo que busca es generar un espacio de reflexión, de debate y de conmemoración comunitaria que busca conversar sobre ciertos temas que afectaron a la ciudadanía, ¿no? En este caso puntualmente a Villa El Salvador, ¿no? A los vecinos, y post-conflicto armado, los temas de violencia, ¿no? Y ahora también busca también un poco conversar sobre temas del buen vivir, la paz y justicia. El diálogo de este año particularmente es importante porque busca conversar y abrir un poco el espacio a otras voces, como dice el título, que van a mostrar un poco su visión respecto al tema que nos convoca ahora, que es el tema del Bicentenario, ¿no? Los 200 años de independencia. Entonces, de alguna manera, lo que se busca es darle voz y espacio a ciertos sectores postergados, ¿no? Juventudes, mujeres, migrantes, ¿no? Y ese espacio, entonces, el conversatorio de hoy va a buscar reflexionar en torno a este tema. Este año es especial también no solo por los 200 años de independencia, sino también porque se está conmemorando 50 años de la fundación de Villa El Salvador. Bueno, para reflexionar sobre estos temas, hemos invitado a tres personas importantes. Una de ellas es Ivette Arias, la otra Fabiola Yectín y a Merlin Chambi. Ahora voy a dar una pequeña reseña de cada uno de ellos y ellas para que puedan conocerlos un poquito. Primero vamos a contar con la participación de Ivette Arias. Ivette Arias es historiadora por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y magíster en género, sexualidad y políticas públicas por la misma casa de estudios. Doctora en historia por el Colegio de México, curadora de las salas permanentes de historia del Museo Nacional de Arqueología, Antropología e Historia del Perú. Ha escrito, expuesto y dictado temas sobre historia eclesiástica, historia religiosa, historia de género e historia social. Ha realizado investigaciones para el Ministerio de Relaciones Exteriores y ha sido autora de textos de ciencias sociales para diversas editoriales. Fabiola Yectín es antropóloga y magíster por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos de Lima, donde actualmente ejerce la docencia de grado y posgrado de la Facultad de Ciencias Sociales. Es doctorada en antropología por la Escuela de Altos Estudios de París, Francia, y coordinadora del grupo de investigación Terrasoc. Es especialista en temas de etnicidad, género, gestión territorial de recursos y desarrollo, por lo que ha realizado publicaciones. Su trabajo se enfoca en el diseño y evaluación de políticas públicas interculturales y en el ejercicio de los derechos sociales, económicos y ambientales. Finalmente nos acompaña Merlin Chambi. Bueno, esperamos que se pueda conectar. Hasta el momento estaba haciendo las gestiones para poder conectarse. Bueno, él es egresado de la carrera de Historia por la Universidad Nacional Federico Villarreal. Se ha desempeñado como asesor de campañas culturales de Lima Sur,
así como dentro de iniciativas municipales que impulsan el consumo del libro y la práctica de la lectura. Ha dirigido programas de entrevistas culturales en Radio Santa Rosa y Estéreo Villa. Es autor de los cuentos de portada de la revista Relatos Increíbles y actualmente crea contenido cultural en su canal de YouTube La Biblioteca de Merlín. Y es productor de entrevistas culturales para la editorial Acuedi en su programa Autores Increíbles. Bueno, sin más, damos primero, le cedemos el micro a Ivette Arias, quien va a comenzar con la presentación. Adelante, Ivette. Buenas noches a todas y todos. Muchas gracias por la invitación para dialogar sobre dos aspectos tan importantes como es, por un lado, la memoria histórica peruana y por el otro, el bicentenario, que todavía pues nos va a durar unos años más, ¿no? Bueno, entonces aquí yo quisiera tal vez empezar con un punto de partida, y es que podríamos entender de manera bastante grosa, a grosso modo, muy, ¿no? Muy general, que la memoria histórica son estas múltiples representaciones de una comunidad, ¿no? Que se va a interrelazar tanto testimonios orales con los documentos y los restos materiales, ¿no? Entonces, ese conjunto de fuentes, de huellas que se deja la historia ha formado y forma nuestra historia, disculpen, nuestra memoria histórica. Por otro lado, la memoria histórica está relacionada, por un lado, con algunos hechos traumáticos en la historia, como por ejemplo, en nuestro caso, la Guerra del Pacífico y el conflicto armado interno, y también con la identidad, tanto individual como colectiva, ¿no? Y en esta memoria vemos la capacidad de supervivencia y resistencia de los pobladores de un territorio, en este caso nacional, ¿no? Que obviamente implica las memorias locales y regionales. Bueno, entonces creo que en el marco del Bicentenario es muy importante reconstruir los fundamentos de nuestra memoria histórica, ¿no? ¿Por qué? Porque ya son 200 años de vida republicana en los cuales, como bien dejaron algunas preguntas muy interesantes, este hecho, este complejo proceso que fue la independencia peruana, implica que nos prometieron igualdad, ¿no? Bueno, y libertad, libertad e igualdad. Ambos valores, ¿no? Que tienen una raíz en realidad bastante antigua, pero que fueron reformulados durante la Ilustración y luego con, digamos, las luchas independentistas y revolucionarias de la época. Esto es importante porque son dos valores que de alguna forma se espera alcanzar y que para algunos y algunas los hemos hecho y para otros y otras no. O tal vez un punto medio o un poco más avanzado, y ahí no nos ponemos de acuerdo, pero bueno, ahí estamos como evaluando cómo los peruanos y las peruanas hemos alcanzado la libertad y la igualdad. Bueno, eso por un lado. Por otro lado, también habría que señalar que lamentablemente tenemos una visión pesimista todavía sobre la memoria histórica peruana, ¿no? O sea, cuando hacemos un balance, nos decimos, lo que pasa es que así como estamos, ¿no? Y siempre es como, el Perú es un país de, ¿no? Solo pasa en el Perú, y bueno, y muchísimos más frases así, peruanismos, podríamos decir, que consideramos que casi en Perú sucede todo lo malo, ¿no? Y cuando en realidad, cuando uno viaja o conoce más, simplemente no es que el Perú sea el país más problemático del mundo, sino que, bueno, efectivamente tiene sus problemas como otros países, ¿no? Y no necesariamente los países también de lo que hemos considerado primer mundo son lo mejor de lo mejor, ¿no? Ellos mismos también tienen toda una crítica que están visibilizando en las últimas décadas, ¿no? Y a veces nosotros no lo recogemos y seguimos con que nosotros somos un país de último peldaño y la. Bueno, eso. Por otra parte, me parece importante también reflexionar sobre cómo la memoria histórica peruana está implicada, inserta en ideas autoritaristas, ¿no? Por ejemplo, Flores Galindo
señalaba ya que esta tradición autoritaria en la historia peruana era un asunto que incluso ya estaba presente con los incas, fíjense, ¿no? Y que luego pues se va a enraizar más en el virreinato y luego en la república. Entonces, esta tradición autoritaria también ha sido abordada por diferentes investigadores de las ciencias sociales y las humanidades, y algunos señalan que algunas instituciones han fortalecido esta tradición autoritaria. Por ejemplo, por un lado, las élites, por otro lado, las Fuerzas Armadas, y por otra parte, las iglesias, ¿no? Que estos tres grupos, que también sabemos que son heterogéneos, ¿no? Estos tres grupos habrían dado una situación de alguna forma, estacionar, parar la autonomía de los peruanos, especialmente en el ejercicio ciudadano, porque ellos se han denominado nuestros tutores frente a lo que sucedía en el escenario social, político, económico y cultural. O sea, ellos sabían lo que era mejor para nosotros, ¿no? Entonces, esta cuestión que nosotros hemos permitido de alguna forma y seguimos repitiendo en estas ideas de no vernos como iguales, por ejemplo, ¿no? Eso es un asunto que, por ejemplo, muchos me preguntan, ¿no? ¿Por qué todavía hay tanta desigualdad social en nuestro país? Y eso tiene que ver con esta tradición autoritaria, con el hecho que es inconsciente. Entonces, al ser inconsciente, no lo identificamos y a veces actuamos a la defensiva y simplemente reproducimos como blancos y oscuros, ¿no? Y esa es una cuestión, por ejemplo, que también veo en estudiantes de historia, que les digo chicos, chicas, ¿no? La historia nunca es blanco y negro, ¿no? Es una serie de grises, es una serie de matices de grises, entonces siempre hay que ver con diferentes perspectivas, ¿no? Porque nosotros hacemos la historia a partir de fragmentos de las huellas que nos dejan los y las peruanas, entonces no podemos decir de forma categórica que algo es así por A o B, simplemente a veces es A, B, C, D, E, F, ¿no? Entonces, insisto, ¿no? Esta idea de ver nuestra historia de manera más reflexiva, y me lleva al otro punto, incluso de esta memoria histórica que de alguna forma también opone la época virreinal con la época republicana, ¿no? Porque la época virreinal, algunos y algunas lo ven como algo oscuro, como una edad media oscura, ¿no? Mientras que la republicana más bien con algo que supuestamente nos lleva a un ejercicio de ciudadanía plena. No obstante, yo estoy de acuerdo que ese debe ser el proyecto de ciudadanía plena. Sin embargo, a veces no evidenciamos, por ejemplo, como lo han hecho otros autores como Cecilia Méndez, ¿no? Que nos dice que cuando se establece el Estado republicano, los indígenas pierden derechos que antes tenían ganados en la época virreinal, ¿no? Entonces quedan desolados sin esas leyes que tenían detrás, sin esas leyes constitucionarias, ¿no? Y de alguna forma las comunidades quedan abiertas a los poderes gamonales, hacendarios, ¿no? Y más el hecho de que el Estado no está presente en las localidades y en las regiones, entonces van a quedar estas comunidades en manos de poderes locales y regionales, ¿no? Que no necesariamente son legales, pero o sea, que funcionan cotidianamente, día a día, porque ejercen poder en esos espacios. Bueno, y ya no sé si todavía tengo tiempo, cuánto tiempo me queda, porque no quiero todavía, ya, perfecto. Y lo otro es que otras preguntas que estaba visualizando en la lista y que, insisto, están bastante interesantes, es el aspecto de las voces que no se han escuchado en el Bicentenario, ¿no? Bueno, luego tal vez en los 5 minutos podría hablar sobre las mujeres, que es un poco las mujeres, la participación femenina durante la independencia peruana, pero aquí, por ejemplo, quiero también tal vez complementar el asunto de las relaciones interétnicas en nuestra historia peruana, ¿no? Porque a veces nos quedamos con que el virreinato, 3 troncos, ¿no? Españoles, indígenas y afrodescendientes. Pero en el siglo XIX tenemos ingresos masivos de chinos y
un poco menos, pero también de japoneses, ¿no? Y en ese aspecto también no hemos racionalizado mucho cómo estas poblaciones han influenciado en nuestra vida, como por ejemplo es bien, ¿no? Es bien notorio con la cuestión de los chifas, ¿no? Que es un asunto cotidiano, pero a veces seguimos diciendo a las personas con rasgos, ¿no? Asiáticos como chinos en general, cuando en realidad ellos cuando les decimos eso, pues a veces lo toman mal, porque claro, es como que te digan, no sé, estás en Estados Unidos y te digan mexicano, entonces algunos peruanos se van a levantar así como, ¿qué? Yo no soy mexicana, soy peruana, ¿no? Bueno, algo así es, digamos, este aspecto con respecto a los asiáticos, pero fíjense que a partir de una pequeña investigación que realicé, identifiqué el caso de un sacerdote chino, ¿no? Que llegó a ser párroco en Huaral, el primer párroco en Huaral. Y eso es muy interesante porque nos está hablando de esa diversidad, ¿no? De las participaciones en lo social, en lo cultural, en lo político. Y además Huaral es una población bastante interesante, lo que llamamos Norte Chico, ¿no? Porque hay poblaciones indígenas, afrodescendientes, chinos, japoneses conviviendo todos y teniendo como un párroco, ¿no? Y recuerden que los párrocos son trascendentales en la vida cotidiana, puesto que la presencia del Estado más bien es casi nula y por tanto muchas veces los párrocos son uno de las personas con mayor poder y mayor autoridad dentro de la localidad, ¿no? Entonces, insisto, pensar en un párroco, como es el caso de este señor que además por el nombre no lo podría sacar como chino, que es José del Carmen Vélez, ¿no? Fíjense, o sea, no hay forma, no tiene un nombre, no tiene un apellido ni un nombre chino, sino que adopta de sus padrinos, ¿no? Un nombre castellanizado. Insisto, es un personaje súper rico y que nos está hablando de estas voces que no han sido escuchadas, que no han sido evidenciadas, ¿no? Y que han estado presentes en toda esta convivencia que, digamos, han tenido estos 200 años de república. Una república que muchas veces ha sido excluyente con los sectores más populares, ¿no? Y que también ha distorsionado, a veces los mismos investigadores hemos distorsionado algunas ideas que hemos tenido en torno a determinados momentos, determinadas coyunturas históricas. Bueno, aquí lo dejo, no sé si todavía tengo tiempo, pero ya, perfecto. Entonces aquí lo dejo y ya mis 5 minutos posteriores. Muchas gracias. Gracias, Ivette, por tus comentarios, por tu participación. Ahora vamos a cederle el espacio a Fabiola. Gracias, no sé si me oyen. Ya, muy bien. Primero agradezco por la invitación, también a las amigas del Zoom, muchas gracias. Y también agradezco a los colegas que están participando en este encuentro, ¿no? Tan importante. Yo quería empezar, digamos, con algunas reflexiones, ¿no? A propósito de lo que llamamos el bicentenario, ¿no? Voy a tratar de traer más un poco a lo contemporáneo. Hemos tenido una introducción histórica de lo que llamamos un poco memoria histórica con Ivette, y ahora, bueno, voy a hacer algunas reflexiones y lanzar algunas preguntas y de repente algunas ideas. Primero, ¿cómo romper esa mirada de 200 años de historia que de alguna manera estamos marcando a partir de la independencia, pero que eso no debe negar toda la historia previa que también tenemos, ¿no? Y además ayudarnos a resolver esa dicotomía también. No nos olvidemos que después de esta época virreinal, ¿no? Tuvimos dos repúblicas, la República de Indios y la República de Criollos, ¿no? Entonces, nuestra historia republicana también es bastante compleja, ¿no?
y pues hemos priorizado mucho lo que viene de fuera, y poco hemos puesto atención a la diversidad de los matices que tenemos, ¿no? Y esto quiero también reflexionarlo un poco desde el arte, ¿no? Y cómo, además de las pistas que nos dan asociaciones y agrupaciones como Arena y Esfera, ¿no? Que desde el teatro, la danza, el carnaval, las fiestas, que tradicionalmente se celebran en el país, nos muestran esa diversidad, ¿no? Elementos, símbolos, pasajes de nuestra historia. De alguna manera la educación también debe contribuir a romper con la práctica de valoración, ¿no?, excesiva de las culturas tradicionales excluyentes, ¿no? Porque además, si no conocemos la historia, estamos condenados a repetir estos acontecimientos, ¿no? Estos acontecimientos eh, que son tan dolorosos en la historia, que han marcado épocas con violencia, con crueldad, ¿no?, con exclusión. Entonces, esta historia y memoria que estamos construyendo nos debe dar a conocer de dónde venimos y hacia dónde vamos, ¿no? Y la clave muchas veces va a ser nacer, renacer, con elementos también de nuestra propia historia que se reflejan en el arte, ¿no? O dentro del arte, en el teatro, ¿no? Siguiendo, por ejemplo, la tradición de Villa El Salvador como un distrito de autogestión comunitaria, ¿no? Donde es posible que colectivos se autoconvoquen a través del arte. Esto es muy importante, realmente es muy necesario valorar, reflexionar, visibilizar, ¿no?, toda la riqueza cultural que se ha venido construyendo en este tiempo. Y, y esto ha sido posible porque se ha empezado desde las necesidades de la gente, ¿no? Con los jóvenes, con los niños, con las mujeres, ¿no? Eh, Desde las personas que estaban en la calle y que han sido convocadas para expresarse y para um, fortalecer una identidad, ¿no?, valorarse y hacerlos también protagonistas de sus propias vidas, ¿no? Eh, bueno, eso ha sido la propuesta de agrupaciones como Arena y Esteras, pero también de distintas asociaciones culturales que lo han venido haciendo en el país, y no solo en Lima, sino en el país. Estas asociaciones y agrupaciones han hecho iniciativas, han protagonizado iniciativas artísticas a partir de, por ejemplo, construir la calle como un espacio con elementos del arte, ¿no?, creativamente. Y además buscan construirlo para mirarse con esperanza y alegría, ¿no? Para sacar las potencialidades de las historias de la gente y tener una propuesta como comunidad, especialmente para los jóvenes. Y esto ayuda, y eso es una de las preguntas que, que plantearon para la mesa, ¿no?, de cómo los jóvenes pueden creer en su poder, ¿no? Y esa es la manera, lograr a través de iniciativas eh, que busquen reforzar la construcción de memoria y el arte, las potencialidades de los jóvenes, ¿no?, como una respuesta que también sirve para, como lo han dicho muchas veces los amigos de Arenas y Esteras, que es hacer un alto a la violencia, al desamparo, al conflicto, a la pobreza, a la exclusión y a la tristeza. Y ese objetivo lo han llevado a cabo, y ahora tenemos este encuentro como resultado de un continuo trabajo, ¿no? Y también la apuesta debe ser trabajar con todos, todas, ¿no? Los niños, los jóvenes, las mujeres, las personas excluidas. Eh, la idea además no es hacerlo solos, ¿no?, sino dentro de este conjunto de asociaciones y agrupaciones, volver a encontrarse, porque después de este periodo que hemos tenido tan doloroso,
primero de conflicto armado interno, ¿no? De violencia interna y ahora de pandemia, ¿no? Entonces es necesario rearticularse, ¿no? Y no se trata solo de construir proyectos culturales alternativos, como se viene haciendo, ¿no? Sino que estos también se constituyen en un interesante proyecto político. Es decir, en esta etapa en que todo es consumismo, o mucho es de las prácticas y hábitos que tenemos es consumismo, ¿no? Estamos consumiendo todo el tiempo, pero nos olvidamos de lo colectivo. Y nos olvidamos de lo colectivo en la gestión cultural, ¿no? Como fortaleza de la organización política. Sin embargo, muchas veces estos colectivos barriales, ¿no? Y agrupaciones, asociaciones nos han enseñado que en la gestión cultural es importante impulsar lo colectivo, ¿no? Como fortaleza para seguir como política, la organización para la unión y para la paz, ¿no? De esto me pude percatar en un curso de antropología en el que vimos temas de identidad y muchos jóvenes daban cuenta que existían asociaciones barriales y provinciales que reproducían ceremonias y fiestas de sus lugares de origen, inclusive prehispánicos. Y los y las jóvenes empezaron a hacer trabajos de cursos, de fin de cursos sobre esto. Y hubo una variedad, y es producto de la riqueza y la diversidad. Finalmente, en Lima hay que pensar, bueno, y en las ciudades del país, en las capitales, que estamos de todos los orígenes, ¿no? Esto ocurre también pues en el 50 aniversario de Villa El Salvador, que hay que mencionar, ¿no? Que ha atravesado las distintas etapas de la historia contemporánea del país y que no es casualidad que hayan surgido grupos como Arena y Ceras después de hechos tan lamentables y tan tristes como el asesinato de Marilena Moyano, ¿no? Una lideresa comprometida con su pueblo, ¿no? Eso en febrero de 1992, ¿no? Luego de ello, un grupo de artistas brotó en ellos el deseo de devolverle una esperanza a Villa El Salvador, ¿no? Cuando trabajé en Flora Cristán tuve la oportunidad de trabajar con jóvenes en Villa El Salvador y ahí pude constatar un poco el sentido, la fuerza de la identidad, ¿no? Legítima de sus jóvenes, pero en general de su población, ¿no? El orgullo también de ser un distrito, parte de un distrito con mucha historia, que puede ser la historia de cualquier distrito, ¿no? De Lima o del país. Pero un distrito como Villa El Salvador es singular también porque planificó un poco que se autoconstruyó o se autoconstruyó con su gente, ¿no? Planificó sus espacios, ¿no? Como su área industrial, pero a su vez también recuerda y valora su identidad histórica y cultural. Y eso es muy importante. De allí que pueden haber muchas historias, ¿no? Sobre ese, cómo se ha trabajado con las historias de vida, ¿no? De los niños, de los jóvenes, de las mujeres, y cómo a través del arte, ¿no? En estos encuentros artísticos, en estos encuentros como el de hoy, ¿no? En este 17 encuentro de arte y memoria, ¿no? Nos muestran ese redescubrimiento, ¿no? También hay que recordar que la cultura puede ser un campo de lucha por la hegemonía, ¿no? El campo cultural, si hay una cultura dominante, ¿no? Puede ser hegemónica, que absorba absolutamente todo y la hegemonía es dominación. Y en una época donde predominan formas culturales hegemónicas, la gestión cultural y el arte que se construye colectivamente para enfrentar la discriminación y la exclusión es liberador. Víctor Ruiz señala que el machismo, la explotación laboral y el racismo son el goce en la era del consumismo.
son además expresión de factores culturales que están arraigadas como problemática en nuestra sociedad, que son la corrupción, el autoritarismo, el individualismo. Y muchas de estas iniciativas de arte se revelan como una alternativa de lucha frontal contra estos males de un sistema económico y social desigual, ¿no? Y una apuesta por lo que podríamos ser un país mejor de cara al bicentenario, ¿no? Que además nos ayude a construir ciudadanía, ¿no? No olvidarnos que justamente la gente de Lima, de las ciudades que ha construido, los distritos, los barrios, proviene de distintas partes del Perú, ¿no? Y muchos de los colectivos como Arena de Esteras hacen eso, no olvidarse de su historia. Ellos tienen una puesta en escena sobre la historia de El Salvador, que ustedes deben conocer y que refleje nuestra diversidad y la realidad, ¿no? Que es una clave importantísima para reconocernos también como país, ¿no? Este es un trabajo muchas veces silencioso, ¿no? Pero que vemos poco a poco sus frutos, ¿no? En la autovaloración de las personas, ¿no? Como las memorias de las mujeres. También eh, muchos de estos colectivos, me refiero no solo a Arena y Estera, me refiero también al grupo Haciendo Pueblos de Coma y de otros distritos y otras agrupaciones teatrales de otros distritos, no solo de Lima, sino también del país, ¿no? ¿Por qué? Porque es importante que los distritos también tengan y puedan recuperar sus propias identidades, ¿no? Y tener referentes culturales, que no sean solo los centros comerciales los únicos referentes de algún tipo de identidad que se construye para los jóvenes, ¿no? Para las personas, sino eh, como en el caso de Villa El Salvador, que está haciendo memoria, ¿no? Y que también se van reconociendo como puntos de cultura, como referentes, ¿no? De memoria, de cultura, de arte. Y esto es un poco lo que debe ir marcando el camino, ¿no? De reencontrarnos como nación, ¿no? De preguntarnos eh, cómo podemos enfrentar la exclusión, ¿no? Y cómo podemos ser una mejor sociedad, ¿no? Donde todos estamos incluidos, ¿no? Y eso nos haga un mejor país, ¿no? Eh, respecto a algunas de las preguntas, eh, bueno, justamente cómo se puede centralizar y garantizar las mismas oportunidades. Efectivamente, el tema identitario es muy importante, ¿no? Solamente ya para ir terminando, el énfasis que he querido darle un poco a mi intervención es que es posible eh, y que es necesario, ¿no? Iniciar y fortalecer iniciativas de arte eh, que sean protagonizadas por las mismas personas, desde los niños, los jóvenes, las mujeres, y que esto ya es comprobado que ayuda a fortalecer la identidad y a construir eh, mejores oportunidades, ¿no? Esas experiencias hay que tomarlas y seguir construyendo, ¿no? Y a nivel de todo el país, porque si bien es cierto que aquí en Lima, por ejemplo, los procesos de migración, ¿no? Expresan un poco esta diversidad, ¿no? Pero también es necesario que haya buenas condiciones, ¿no es cierto?, para una mejor calidad de vida, ¿no? Sí, esa era la respuesta que quería un poco, pero ya se cumplió el tiempo y bueno, agradezco por esta, por esta oportunidad de conversar. Gracias. Gracias. Gracias, Fabiola.
Gracias a Ivette también por sus reflexiones. Eh, Ahora vamos a darnos 5 minutos más a cada una de las participantes para que puedan completar con algunas ideas que quedaron en el aire, que les faltó completar, y de repente también el diálogo entre las dos participantes, ¿no? Voy a cederle la palabra a Ivette. Ok, muchas gracias, Daniela. Y bueno, no lo dije al inicio, pero qué bueno verte, Fabiola. Hace tiempo que no nos vemos y la pandemia no ha ayudado y la verdad es una colega cual estimo muchísimo. Y qué bacán que podamos reflexionar y esto también, ¿no? Invitarles a los asistentes, que entre ellos también, ¿no? Veo que hay muchísimos jóvenes que nos acompañan y totalmente de acuerdo con Fabiola. Yo creo que los jóvenes nos han enseñado en los últimos años cómo ellos están construyendo su memoria, ¿no? Y es su memoria colectiva, y eso me parece súper bacán, desde la cuestión del activismo político, el activismo cultural, el activismo social. Realmente aplaudo, o sea, por ejemplo, solo una cuestión, ¿no? O sea, algo que puede ser para algunos insignificante, pero para mí es un gran cambio, como estos jóvenes que viven en lo que algunos lamentablemente han llamado la Lima rural, ¿no? Que son estos distritos supuestamente no céntricos. No obstante, en los videos muestran sus barrios, ¿no? Y los muestran con todo orgullo y aunados algunas reflexiones sobre lo que está pasando o alguna actividad cultural, alguna danza, por ejemplo, tradicional. Pero lo otro también muy interesante que los jóvenes me han enseñado, la verdad, y lo tengo que decir, es que ellos también y ellas están rompiendo tradiciones. En realidad los jóvenes peruanos y las jóvenes peruanas lo hemos hecho siempre, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Siendo estudiantes universitarios, nuestra rebeldía está así pues al borde, ¿no? Y entonces ha habido movimientos estudiantiles súper fuertes que han cambiado, por ejemplo, la forma de entendernos, ¿no? Y claro, ahorita no, digamos, no es muy común, pero hay varios estudios sobre eso. Entonces, lo mismo sucede en estos tiempos, ¿no? Los jóvenes que tienen otro lenguaje que es distinto al nuestro también, ¿no? Es decir, tienen un lenguaje visual más profundo que, por ejemplo, yo tengo TikTok, pero no he hecho ningún video porque la verdad no me atrevo y digo, ¿cómo es esto y lo otro? Entonces, claro, pero ustedes, los jóvenes, están súper habituados, es como casi nacer con ello. Y no, a partir de estas redes yo realmente veo cambios, ¿no? Veo cambios para bien. Claro que siempre hay excepciones en todo, en todas prácticas, pero eso me parece súper bacán. Y el otro punto sobre las mujeres, lo mismo, ¿no? O sea, en las redes sociales también veo jóvenes que, por un lado, están hablando sobre pensar en las masculinidades como varones ellos mismos, que eso me parece también súper, así como de construir esa masculinidad hegemónica, esa masculinidad opresiva para ellos mismos también, ¿no? Y por otro lado, las mujeres señalando la necesidad de recordar que tenemos varios privilegios contemporáneos que han sido producto de luchas. Y es algún punto que también a veces nos olvidamos. Muchos de los privilegios que tenemos hoy en día han sido luchas. Y a veces, por ejemplo, ¿no? La ley del voto femenino en el Perú lo dio Odría, pero eso es como decir que Odría nos regaló el sufragio femenino, cuando detrás de todo eso hay décadas de luchas constantes de mujeres detrás de ello, de agrupaciones femeninas pidiendo ese voto. Entonces, como estoy enunciando, también hay que darnos a tener cuidado, ¿no? Cómo enunciamos algunos resultados. Entonces, a veces creemos que los peruanos no hemos hecho nada, hemos hecho muchísimo. La verdad, nuestra diversidad, y Fabiola lo señalaba, nuestra diversidad es increíble y los jóvenes nos están enseñando cómo aprovecharla, ¿no? Y entonces eh, hay que reforzar algunas cuestiones como el asunto, por ejemplo, de cómo ritualizamos ese gozo de ser peruanos y peruanas, ¿no? Por ejemplo, yo viví varios años en México y en México los mexicanos son muy nacionalistas y es impresionante cómo un día al mes es para mexicanos y la gente va de manera masiva a los museos en familia, recorriendo, y entre ellos también van contando lo que
estudiaron en sus colegios, y es interesante cómo escucharlos, ¿no? Es algo que lamentablemente todavía no lo tenemos aquí, pero espero que en unos años sí, y el Bicentenario nos ha permitido ello, nos está permitiendo eso, ¿no? El otro punto es, por ejemplo, en los libros escolares también, ¿no? Cómo estamos mostrando, la preocupación de cómo mostramos esto es un punto importante. Ya para terminar, y no abusar del tiempo, la cuestión de la participación femenina en la independencia ya está siendo cada vez más estudiada y está señalando que además del panteón de heroínas que todas conocemos y que ha sido muy bueno porque nos ha insertado a heroínas locales como Mantiasio Rimachi, Ventura Jalamaki, etcétera, 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 ¿no? Más allá de eso, en realidad, las mujeres de diferentes sectores sociales participaron de diferentes formas, de la cuestión de donar dinero, joyas, coser camisas, coser los símbolos patrios, el hecho de acompañarlos como rabonas, de cuidarlos también, de dar sus casas para cuidar a soldados caídos, ¿no? El espionaje, somos expertos en espionaje, entonces todos los sectores sociales han participado, desde las mujeres que tenían títulos nobiliarios hasta las mujeres que hablaban quechua y que no eran nobles. Entonces eso me parece también importante señalarlo, al punto que hasta tenemos una proclama escrita en quechua. Pero bueno, claro, supuestamente escrito por unas peruanas, y esto nos está hablando sobre esa participación entonces multifacética de las peruanas de todos los sectores sociales en este proceso tan complejo que fue la independencia peruana, que algunos hablan de 1750 a 1826. Y aquí lo dejo para darle pase a Fabiola. Fabiola. Gracias. Bueno, de igual manera, Ivette, es un gusto volver a verte y compartir la mesa contigo. Eh, yo quería reflexionar solo de tres puntitos, tres temas bueno, que han venido a mi memoria y también asociándolo, ¿no? Con lo que hemos estado conversando. Eh, que sí hay una emergencia, una reemergencia, ¿no? De una serie de tradiciones y, por ejemplo, en los últimos años, ¿no? Yo diría 5 o 10 años, es que ha habido una revaloración, cuando hablaba un poco de estas fiestas también, de recuperar espacios, ¿no? Por ejemplo, las huacas distritales, ¿no? Y hacer un poco la historia en torno a la huaca, ¿no? Y un poco como monumento arqueológico, pero también como historia local, ¿no? Y esto es realmente interesante. Sin embargo, es verdad que los jóvenes, las jóvenes, también están transformando tradiciones, cambiando y algunas, incluso algunas tradiciones que han sido vetadas un poco para las mujeres, ¿no? Estoy pensando eh, en, incluso cómo hay un juego, ¿no? De patrones, de roles, ¿no? O sea, de pronto vemos mujeres sahras, o sea, disfrazadas de diablo en la fiesta de la Virgen Carmen que se realiza en Lima, que son, ¿no? Difícil de verlo en el Cusco, o mujeres bastante de tijeras, ¿no? Que antes no había, ¿no? Y que nos están mostrando esa, de pronto, eh, renovación, transformación de las tradiciones muy interesante, ¿no? Otra cosa que me parece bien importante y preparándome un poco para esta intervención, tuve la oportunidad de ver algunas imágenes, ¿no? Sobre experiencias de trabajo con mujeres, historias de mujeres, especialmente de Arena y Esteras, que ha trabajado estas obras de teatro, ¿no es cierto?, de historias de mujeres. Me parece algo fundamental. Es decir, no solamente, digamos, tenemos los personajes que conocemos de la historia, ¿no? Que han sido, de alguna manera, han llegado a ser visibilizados, entonces ahora estamos conociendo sus nombres, ¿no? Como lo mencionaba Ibel, ¿no? Sino también tenemos un conjunto de historias que, de mujeres
que es cotidiano, ¿no? Y que así nomás no salen a la luz y que es importante visibilizar. Y eso es un trabajo eh, que requiere de mucha dedicación, ¿cierto? Lograr, pero también es muy satisfactorio, ¿no? Es muy satisfactorio ver el autorreconocimiento, ¿no? En esa historia difícil, en esa historia colectiva, pero que se teje a partir de las situaciones un poco personales, los momentos difíciles, ¿no? Las trayectorias, y eso es necesario en todos los espacios, ¿no? Porque mucho en la historia se ha invisibilizado a las mujeres, ¿no? Se les ha excluido, ¿no? Un poco de la historia. Entonces, esas memorias de mujeres, cómo recuperarlas. Yo creo que debemos seguir trabajando también en ello. Nosotros, las docentes, tenemos una labor también investigadora, ¿no? Eh, pedagógica, ¿no? Allí, ¿no? Y lo otro que quería reflexionar un poco eh, comentando y compartiendo lo que mencionó Ivette sobre los jóvenes, ¿no? De sus nuevas formas de comunicarse, de movilizarse. Eh, pero si ponemos atención, estas expresiones artísticas no son ajenas, siempre están, ¿no? O sea, en las formas de movilizarse, de expresarse, colectivas, aparecen, hay expresiones artísticas, y no solamente son expresiones artísticas foráneas, ¿no? Sino que expresiones artísticas que expresan identidades, ¿no? Expresan, son identitarios, ¿no? Entonces, los jóvenes también expresan un poco esos rasgos o aspectos de la identidad, ¿no? Que son, además, signo de orgullo, que eso es lo que deben ser, signo de orgullo, ¿no? Tanto la lengua o la vestimenta o ciertas tradiciones culturales que sirven para construir, ¿no? Cierta comunidad. Entonces, siempre están presentes, no se olvidan, ¿no? Aunque hayan transformaciones, ¿no? Están allí y aparecen cuando vemos que hay, sea movilizaciones, sea eh, eh, caravanas, o sea, tantas formas y tantas manifestaciones que tenemos en el país artística, aparecen, están, ¿no? Y además nos muestran esta riqueza cultural. Eh, Eso es un poco lo que quería mencionar, ¿no? Qué importante reconocernos en toda esta diversidad, ¿no? Qué importante que además nos ayude a construir nuestra historia, ¿no? Y una historia que sea inclusiva, ¿no? Mm. Gracias. Queremos agradecer a las dos ponentes, a Fabiola y a Ivette, cómo reflexionar, ¿no? Como todas las ideas, las reflexiones, ¿no? Que nos trae repensar el bicentenario, ¿no? Los 200 años, como decía Ivette, un poco las promesas incumplidas, ¿no? De igualdad y de libertad. Y como, bueno, Elena y Esteras es un ejemplo, ¿no? Pero así como muchas otras organizaciones culturales se abren paso, ¿no? Se abren paso jóvenes, se abren paso excluidos, mujeres, ¿no? No solamente para entrar en el relato oficial, digamos, ¿no? Sino también para mostrarse con orgullo su identidad, ¿no? Su cultura, ¿no? Un poco la experiencia y por nuestra parte, seguimos con actividades. Todavía el encuentro sigue todo el mes. Y bueno, los invitamos a visitar la página, que puedan ver las actividades que seguimos teniendo. Muchas gracias a todos y a todas por su participación. Y nos vemos pronto. Gracias. Gracias.